Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Empresas y Negocios. En esta edición conoceremos a dos referentes del sector de la construcción, una de las patas de nuestra economía. Entrevistamos al ingeniero Hugo Florentín, presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras, y al señor Sergio Ferreira, Don Chacho. Él es el propietario de Chacoré, quien nos contó la voz de la experiencia. Ingeniero civil, magíster en Ciencias de la Ingeniería Vial, con diplomado en Ingeniería de Caminos. Nos referimos a Hugo Florentín, presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras, quien también es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y trabajó en numerosos proyectos de organismos locales e internacionales del rubro. Martín Sergio Ferreira González tiene 68 años y es propietario de Chacoré, que distribuye materiales de construcción. Conocido como Don Chacho, el empresario empezó a trabajar en el sector transportando cal con su padre, Martín Ferreira. Y hoy el emprendimiento familiar Chacoré, que cumple 50 años, involucra a la tercera generación, pues también está su hija, Jazmín Ferreira. El presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras, Hugo Florentín, nos habló acerca de la necesidad de contar con caminos de todo tiempo en nuestro país, pues beneficia al pequeño productor agroganadero y también a las comunidades en general, muchas de las cuales se encuentran anegadas por falta de caminos. Nosotros estamos insistiendo mucho que se le dé una atención prioritaria a esos caminos de tierra que sirven generalmente y en la mayor parte sirven a comunidades relegadas, generalmente pobres o de extrema pobreza. Entonces, con la solución de convertir estos caminos de tierra en caminos de todo tiempo, creo que va a ser la herramienta inicial y fundamental para que estas comunidades mejoren sustancialmente sus condiciones de vida, considerando que con ello van a tener acceso a los servicios de salud, de educación, y también va a servir para que sus productos lleguen en tiempo y en forma a los mercados, lo que va a hacer que sus economías también crezcan. El camino de todo tiempo es un concepto que nosotros utilizamos cuando el camino fundamentalmente no está afectado a las consecuencias de las lluvias, de las precipitaciones pluviales, que es uno de los temas principales en nuestro país, pero también no está sujeto a otra serie de factores como ser el rápido desgaste, deformaciones y demás que se da en el caso de caminos de tierra. Le llamamos de todo tiempo cuando ese camino de tierra que está sirviendo apenas para ciertos tipos de tránsito y para ciertas épocas del año, cuando la época seca, para ser más claro, y cuando viene la lluvia ya es tan intransitable, entonces haciendo los trabajos necesarios, que hay distintos niveles de hacerlo, lo convertimos, digamos, para que sea utilizado en la totalidad del año o en la mayor parte del año. A eso le llamamos de todo tiempo. Básicamente, en primer lugar, que no esté afectado a las consecuencias de las lluvias, y en segundo lugar, permitan un tránsito de cierto nivel sin que tengan deformaciones, desgastes, baches y demás, como ocurre con los caminos de tierra, ¿verdad? Del camino de todo tiempo por excelencia y que conocemos todos son los caminos pavimentados, ¿verdad? Que es, digamos, la solución permanente, un camino en el cual ya no le afectan las condiciones del tiempo y si está bien diseñado tampoco las condiciones del tránsito. Pero, digamos, hay otros niveles de mejorar. Hoy en día cada vez se están focalizando estudios para mejorar esos, digamos, tipos de
llamémosle pavimentaciones de bajo costo, etcétera, materiales con tecnología nueva, como ser estabilizadores de suelo, químicos u con otro material en el cual hoy en día se están utilizando mucho. Eso porque los caminos, lo que pasa es que los caminos de tierra y fundamentalmente esos caminos que nosotros estamos hablando de comunidades aisladas, relegadas, pequeños agricultores, etcétera, generalmente se le consideran como caminos terciarios, caminos vecinales, caminos alimentadores, y en el cual la tecnología vial a veces no le mira tanto, considerando de que por el tránsito probablemente no tenga una factibilidad técnica de aplicar los recursos, pero tiene una factibilidad social. A eso es lo que nos vamos. Entonces vale la pena hacer un buen análisis, que los resultados probablemente no sean como los grandes caminos en el cual inmediatamente nos dan una factibilidad económica. Esto nos da una factibilidad social, pero a la vez es más integral en el sentido de que el país se desarrolla en forma más equilibrada. No se le prioriza a un sector pequeño de la población, sí va a la mayoría de la población, que son los campesinos. Es una acción para disminuir la pobreza, categóricamente. Ahora, nos decimos de que hoy no se está haciendo probablemente, y todas las inversiones, grandes inversiones viales hasta ahora realizadas, tienen su justificación. Y yo en ese sentido puedo decir que en un ambiente de déficit muy grande en infraestructuras viales, obviamente donde apliques el dinero va a tener alguna justificación. Solamente que hasta ahora se han conseguido los recursos financieros para construir las rutas y lo han aplicado y todo tiene su justificación. Pero cada vez el Estado va a tener más dificultad de obtener grandes volúmenes, digamos, de inversiones para poder destinarlo a la infraestructura. Entonces necesariamente ya hay que hablar de un buen plan, una buena planificación, priorizar ese gasto público de tal manera a destinarle a las necesidades que más siente la sociedad. De hecho, que las grandes obras viales tendrían que seguir con una buena planificación. De alguna forma hay alguna planificación, pero tendríamos que, digamos, direccionar más. Lo que nosotros tengamos como país de recursos para las infraestructuras, lo tenemos que aplicar con esa mentalidad, con esa visión. Le quiero decir de que las grandes inversiones, o sea, los grandes corredores de integración, puentes con otros países o internamente, que son muy importantes, requieren grandes volúmenes de recursos financieros. Lo que nosotros gastamos 100 en esas grandes obras, apenas con 10 o 20 nosotros solucionamos gran parte de los problemas, los caminos de tierra, convertirlos de todo tiempo y solucionar ese problema social. O sea, las inversiones requeridas para ese sector es relativamente menor que los otros. De ahí la gran facilidad. Pero hay que tener una buena visión, la voluntad política de hacerlo eso y tratar de solucionar los problemas que hoy tienen tantas comunidades en el país, ¿verdad? Resulta que existe hoy un plan de caminos vecinales dentro del ministerio, pero eso hay que darle un énfasis mucho mayor. Yo considero que hay que duplicar o hasta triplicar las inversiones que actualmente existen para esos tipos de caminos.
Los recursos, obviamente, para el sector social siempre es más apto que sean recursos propios del Estado o algún, digamos, apoyo financiero para el desarrollo, generalmente. Porque los otros tipos de financiamientos privados generalmente estudian mucho la factibilidad económica. Y obviamente tienen que ser así, ¿verdad? Entonces creo que tendrían que ir direccionándose por recursos propios del Estado o por, digamos, préstamos o endeudamiento a través de los organismos multilaterales de crédito que tienen una visión de desarrollo del país, y lo mismo podría ser los bonos soberanos, que podrían ser una utilización mucho más eficiente de esos tipos de recursos, ¿verdad? La ejecución de las obras realmente a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Distintos obstáculos, digamos, que hagan que la ejecución de las obras sean en forma deficiente o con dificultades por lo menos, ¿verdad? Anteriormente, una de las digamos, de los factores que más afectaban al avance de las obras eran el factor financiero, la falta de presupuesto. Eran tremendos contratos de obras firmados, pero que después no tenían presupuestos, tenían paros, demoras, etcétera, ¿verdad? Eso por un lado, que en este gobierno de alguna forma se ha digamos, alimentado con mayor cantidad de recursos financieros, hay que admitir, ¿verdad? Se han destinado, creo que están hablando del 2 o 3% del Producto Interno Bruto en infraestructura. La vez pasada escuché un resumen, estaban por los 3.000 millones de dólares que se ejecutó en obras de infraestructura. Y bueno, podríamos decir que ese aspecto fue mitigado bastante, que es uno de los factores que hay que continuar viendo, porque el factor de los recursos financieros es vital para que una obra se haga, en primer lugar, en el plazo que se ejecuta, y en segundo lugar, con la calidad que también tiene que tener. Luego hay una serie de factores, externalidades de la obra propiamente dicho, que podríamos hablar como un hecho, entre comillas, no negativo, pero que dificultan las obras viales. En primer lugar, la tremenda burocracia de la entidad que administra el sector vial, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, una burocracia infernal, probablemente la mayor del Estado, que tiene que ser considerado. El nuevo gobierno tiene que pensar en una reformulación de la organización del Ministerio de Obras Públicas, hacerlo más eficiente. De ahí surgen una serie de vicios que podemos y que se suelen citar, ¿verdad? Desde los malos manejos en licitaciones, la mala gestión en algunas obras, no en todas, pero son consecuencias de una estructura deficitaria del Ministerio de Obras Públicas. También hay que apuntar, por otro lado, una cuestión que es tremendamente sensible para la comunidad: la calidad de las obras viales. Y ahí vamos a entrar en una serie de factores que inciden, pero sí necesitamos una visión patriótica de parte de quienes van a encarar hoy en día, o van a continuar, porque seguro que muchísimas obras van a continuar, ¿verdad? Y darle el toque necesario para que tengamos obras de calidad, de durabilidad, y sobre todo que sean proyectos viales que sean consensuados con los principales afectados. Eso es una cuestión, un deber a cumplir todavía por el Estado. El Estado está muy acostumbrado a imponer, entre comillas, las obras que fueron estudiadas, es cierto, con todas las factibilidades técnicas, económicamente, pero también tiene que ponerle su factibilidad social en el sentido de que sea aceptado
y que sean empoderados por la propia comunidad. Tenemos varias obras que estamos hoy sufriendo crisis debido fundamentalmente a esa falta de acción, pero que se tiene que hacer en sus orígenes, ¿verdad? Ya una vez instalado el contrato ya es difícil de resolverlo, ¿verdad? Todo esto tiene que estar en el origen. Cuando se planifica ya se tiene que considerar esta acción. El Metrobús nació distorsionado de un primer momento debido a esa cuestión. No se ha hecho el estudio, las consideraciones ambientales, sociales y en parte también técnicas que tenía que ser corregido, ¿verdad? Eso sin entrar a cuestionar que un Metrobús es una solución del transporte público, para el transporte público. Pero sí se tiene, todas estas crisis que hoy estamos teniendo se debe a esa falta de comunicación con quienes van a verse afectados. Yo, como le dije a unos colegas que siempre me dicen, ¿por qué vos criticás el Metrobús? Y yo le digo, el Metrobús nació mal, va a seguir siendo una caja de problemas, fue una caja de problemas para quien lo propuso, que fue el gobierno de Lugo, todavía cuando eso, el ministro fue Alegre, él fue el que ideó esto, y de ahí nació mal el proyecto. Este gobierno sufre los embates y la responsabilidad que podemos darle es que no ha corregido como tiene que haberse sido corregido. Y va a seguir teniendo los próximos gobiernos, como yo siempre le digo, va a seguir los problemas, los inconvenientes que tiene el Metrobús, va a afectar a este nuevo gobierno, va a afectar al siguiente probablemente. ¿Por qué? Porque cuando se opere el Metrobús, que probablemente ya lo va a hacer el siguiente gobierno que viene, vamos a tener todavía crisis en eso. Empresas y Negocios conversó con el ingeniero Hugo Florentín de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Él nos habló acerca de lo positivo de las obras públicas, así como también los desafíos que aún se deben enfrentar, como por ejemplo la falta de mano de obra calificada. La industria de la construcción es sin duda uno de los motores de nuestra economía. Los datos del Banco Central indican que este rubro registró gran crecimiento en los últimos años, al expandirse 18.6% en 2016, 5% en 2017 y una proyección de 2% para este 2018. En este contexto, el rol del sector privado es fundamental para que el beneficio se perciba en todo el país. Las obras viales generalmente requieren de una franja de terreno que le llamamos franja de dominio liberada para que se ejecuten las obras y después se opere en esa franja. Lo primero que hay que hacer es hacer esa liberación de franja. Obviamente cuando atañe a las ciudades, a las municipalidades tendrían que tener los respectivos permisos, ¿verdad? Como toda obra civil que existe, ¿verdad? Entonces la liberación de franja es algo fundamental que no se está considerando, probablemente no por mala intención, sino ahí yo vuelvo a entrar en el tremendo aparato burocrático del ministerio. Ahí radica la cuestión. Se han aprobado leyes de expropiaciones que lo único que hace es entorpecer más la liberación de la franja, por ejemplo. Y respecto al Metrobús, el Metrobús es un caso muy especial. Yo siempre digo y me ratifico de que nació mal y va a seguir mal. El Metrobús nació, nosotros analizamos, cuando hemos hecho el estudio de este proyecto, hemos analizado la parte institucional del Metrobús. Fue una cuestión híbrida. Nadie sabía. El tema de transporte público metropolitano le compete al área a cada uno de los municipios. Le corresponde a Asunción y demás.
El Ministerio de Obras Públicas en ese momento no tenía ninguna competencia sobre ello. Sin embargo, proyectó y está ejecutando un proyecto de transporte público masivo dentro de la ciudad de Asunción, sin la participación de la municipalidad. Es un tema institucional, hay una colisión ahí hasta de las leyes de ambos, ¿verdad? Ustedes miran las atribuciones del Ministerio de Obras Públicas, no van a encontrar que que el ministerio está, digamos, habilitado para ello, ¿verdad? Eso ya lo dijimos antes. El ministro Alegre, cuando porque fue el gestor, se le dijo y no lo encararon, creo que con un entusiasmo importante, ¿verdad?, de querer resolver el tema. No le importaba cómo se iba a hacer, pero quería resolver, está bien. Pero no se consideró el tema institucional. Están la Municipalidad de San Lorenzo también, ¿verdad?, en este caso. Y en fin, ahí hay una laguna en el cual el Ministerio, como una política de Estado, digamos, insertó dentro de este ámbito para poder hacer el Metrobús. La calidad de las obras realmente tienen varios aspectos, ¿verdad? Uno es el sector privado, está involucrado de hecho porque hoy prácticamente la totalidad de los diseños de obras los realizan el sector privado a través de las empresas consultoras. Y la construcción también en parte, ¿verdad? La construcción tiene también su responsabilidad, su cuota de responsabilidad en la calidad final de la obra. También el Ministerio de Obras Públicas, que es el otro actor en este tema. Todos tienen alguna cuota de responsabilidad para que las obras viales, digamos, tengan como resultado la calidad y la durabilidad que uno espera. Yo creo que el patriotismo en nuestro sector es la aplicación correcta de los conocimientos, de los recursos, para que tengamos soluciones que la sociedad espera. Si esas soluciones no llegan a ser por deficiencia o por, digamos, acciones no correctas aplicadas, podemos hablar de que no estamos cumpliendo con digamos, con ese patriotismo que se requiere de todo. Y esto creo que es común para todos los sectores, ¿verdad?, en donde el patriotismo bien, digamos, aplicado, se tienen que traducir en obras de calidad y de durabilidad. Abrigamos esperanza. También las empresas están bastante. Yo recuerdo que participé en una exposición que el actual candidato electo lo hizo en la Capaco, por ejemplo. Quiere decir que las empresas también están en consonancia con ellos, ¿verdad? Pero ellos tendrán sus intereses. Nosotros como APC lo que queremos es que le priorice y trate de mejorar ese valor profesional humano que es necesario. Es el principal factor para que todo mejore. Es imposible que todo lo que se produzca sea realmente como tiene que ser, ¿verdad? Y la intención es, tal vez ahora que hay un espacio grande hasta que se asuma, vamos a ver si podemos conseguir algún contacto y alguna conversación con el nuevo presidente electo y esperemos que reciba todas nuestras inquietudes y de ser posible que lo aplique, porque nosotros estamos convencidos de que aplicando esto vamos a mejorar muchísimo, por lo menos en el sector que estamos, ¿verdad? En el sector de las carreteras, del tránsito, tenemos ideas varios, no solo yo, ¿verdad? Hay varios miembros, tenemos especialistas muy buenos, algunos están en el extranjero, paraguayos están en el extranjero, que opinan y además, una cuestión muy importante, la Asociación Paraguaya de Carretera es miembro de la Asociación Mundial de la Carretera.
Eso nos abre todo un panorama en el sector técnico y profesional en todo el mundo. Eso nos posibilita que estemos relacionados con todas las asociaciones de todo el mundo, en el cual están igual que nosotros, profesionales que se dedican al sector. Creo que hay tres visiones muy importantes y más creo que hay que ver un poco si este nuevo gobierno lo va aplicando a modo de organizar la cuestión vial. Porque el déficit de infraestructura vial es muy grande en nuestro país. Pero tienen para mí tres aspectos importantes. Uno, lo que ya hablamos, la accesibilidad social, el tema social importante con los caminos de tierra, caminos de penetración. El otro tiene que ver con nuestra condición de país mediterráneo. Esa es la conectividad territorial, la conectividad interna y la conectividad regional. Ahí tenemos que apuntar nosotros, es el otro factor. Y el tercero, que es sumamente importante, es lo que estábamos hablando recién, que es la preservación del patrimonio vial, todas esas inversiones que se realizaron antes y que probablemente, si no es el primer lugar en el patrimonio del Estado, estará por ahí cerca. La preservación de eso, acciones de mantener ese patrimonio vial y que tiene que ver con la calidad de las carreteras. La calidad de las carreteras es un tema que todos tenemos que, digamos, encarar con una visión, como recién me dijiste, con una visión de patriotismo. Continuamos en Empresas y Negocios en este programa relacionado a la industria de la construcción. A continuación, conoceremos la voz de la experiencia de don Chacho Ferreira, propietario de Chacoré. Martín Sergio Ferreira González recordó los inicios de la empresa Chacoré, que fundó junto a su padre en el año 1968. Próximo a cumplir 50 años de operación, la firma de venta de materiales de la construcción y servicios está hoy al mando de la tercera generación. Campo, ¿verdad? Y llegamos a la juventud, ya éramos todos grandes y en el campo no teníamos ningún futuro nosotros, ni para estudiar ni para trabajar. Entonces mi padre tomó la decisión ellos de vender lo que teníamos allá en el campo y venirnos a la ciudad. Y fue una idea fue muy traumático al principio, ¿verdad? Porque el cambio era demasiado grande. Vendíamos todo lo que teníamos, lo poco que teníamos, ¿verdad? Y vinimos a Asunción. Y aquí andamos burlando, probando, viendo qué podíamos hacer. Ninguno de los hijos ya éramos grandes, pero éramos todos jóvenes, ninguno tiene ni una profesión, ningún trabajo. Mi papá ya era de edad y mi mamá también. Ya no podían trabajar en Asunción, ya no le da el cuero. Teníamos un pequeño capital que nos quedó de la venta de las cosas del campo y eso teníamos. Y por suerte teníamos casa de aquí en Asunción. Tenemos ya una casa nosotros acá. Eso nos ayudó mucho, ya. Nos vamos a alquiler.
Y en la empresa empezamos de cero, de abajo, de cero, de cero abajo de cero. No teníamos nada, ni conocimientos técnicos, no éramos empresarios, no éramos, ¿verdad? Ninguno éramos empresarios, no éramos comerciantes, no teníamos, y en la infraestructura no teníamos nada para este negocio, ni local, ni terreno, ni tampoco movilidad, camiones, no teníamos camiones. Y para este negocio es muy importante tener camiones. Y así fue que empezamos a traer, empezamos con un negocio mayorista. Traíamos cal del norte de Paraguay, allá a Puerto Casado, más o menos, desde trae actualmente la cal, en tambores, en barcaza traíamos, en tambores. Y traíamos una barcaza cada 2 meses más o menos, y eso vendíamos a otros depósitos, a los otros distribuidores de materiales de aquí a Asunción. Hay que tener en cuenta que cuando Asunción era pequeña, el movimiento comercial era casi nulo aquí en Asunción. La corrupción está muy escasa, no había un mercado. Tampoco la gente tenía los medios. Cuando nuestra economía lo era muy pequeña, ¿verdad? La economía paraguaya. Y después, al poco tiempo empezó la corrupción de Itaipú. Ahí fue que el negocio de la corrupción empezó a crecer en el Paraguay. Ahí realmente se puede hablar de la corrupción del Paraguay. Antes no existía la corrupción. Casi nada en Asunción, muy poco. Y bueno, parecía que era fácil de hacer. Y nos gustó. Y vimos que en ese momento ya empezó ya cierto auge de la corrupción. Cierto auge, ya empezó ya a haber más movimiento. Y había, por la avenida de Ciudad Yala estaba lleno de gente que vendía material de corrupción en Ciudad Yala y otras avenidas importantes de la asociación. Y nos pareció también que nosotros también podíamos hacer eso y nos lanzamos a este negocio. Es un terreno alquilado, es un terreno chiquitito el terreno. Pagamos, me acuerdo, 9.000 guaraníes mensuales, que era mucho cuando eso, 9.000 guaraníes mensuales. Nos recibimos un pequeño depósito, ahí empezamos. Y el nombre, estamos un día con mi hermano y mi papá, estamos hablando. Y no sé si yo, mi hermano dijo, ¿qué nombre le voy a poner? Y mi papá dijo, en el momento ahí, dijo, sin dudar, Chacora, dijo. No se discutió más y ahí quedó. Continuamos conociendo la voz de la experiencia de Sergio Ferreira. Don Chacho, si bien Chacoré pudo aprovechar el boom de la construcción en diferentes momentos de las últimas 5 décadas, también enfrentó dificultades. Don Sergio Ferreira nos cuenta que, sin embargo, pudo superarlas. La filosofía de nuestra empresa, lo que yo siempre me di cuenta, que es un negocio bastante sencillo de hacer. No hay mucho secreto para ese asunto, ¿verdad? Entonces, yo lo trataba de buscar la manera de vender. Y me di cuenta de que una cosa que sea de beneficio era, por ejemplo, ser diferente a los demás. Todos eran iguales, la presentación, todo eran iguales lo que había. Entonces me pareció que buscaba hacer la diferencia. Y nosotros siempre tratamos de hacer la diferencia en lo que hacíamos. Cuando fabricamos los mosaicos, por ejemplo, tratamos de hacer que sea lo mejor de Asunción.
Y eso es lo que nosotros nos vendimos directamente y después a Chaipú. Nunca le vendimos nada, ¿verdad? Pero sí nos ayudó, como había una bonanza económica en el país, entonces eso nos ayuda a conseguir mercado, a conseguir gente que tuviera plata para comprar materiales, para construir. Todo el mundo empezó a construir, a hacer casas, edificios, empezó los edificios, y eso nos ayudó a vender. Y fue decisivo para eso, para el crecimiento de la nación, ¿verdad? No solo el nuestro, sino por toda la gente que aprovechó esa bonanza económica que vino al país. Entonces eso ayudó a crecer o a hacer nuevos negocios, ¿verdad? Fuimos los primeros a vender en una Asunción los materiales por tarjeta de crédito. Nadie vendía por tarjeta de crédito, en material de construcción, nadie vendía. Nosotros fuimos los primeros, inclusive con crédito familiar, cuando no había tarjeta de crédito de la Nación. No había tarjeta de crédito de la Nación. La única manera de comprar crédito era a través de crédito familiar, por ejemplo. El crédito familiar. Yo no sé si te acordás de eso. Y vos te veías crédito familiar y le decías, bueno, yo quiero comprar 1 millón de material de Chacoré. Ellos te dan, o sea, solicitar el crédito ahí. Y ellos te dan una especie de bonos vales que te dan, por el monto que vos solicitabas de hacer la compra. Y vos venías aquí con tu vale de 1 millón de guaraníes y yo te decía eso como efectivo y te daba los materiales. Y después yo finalmente me iba a créditos familiares y canjeaba los vales por efectivo. Y fuimos también los primeros nosotros en la Asunción en inventar el sistema de materiales, de entrega de materiales en contenedores. En su pequeño contenedor que se llama en la calle Seca, se llenan los materiales, se vacía y después se cargan escombros, se lleva arena y compañía, o se carga la basura y compañía. Fuimos los primeros en implementar eso en la Asunción nosotros. Nuestro primer cliente fue Cerepar, por ejemplo. En Cerepar nosotros trabajábamos los 365 días al año, todos los días. Sábado, domingo, feriado, Semana Santa, fin de año, 8 de diciembre. Ahí, si uno quería permanecer con el trabajo, tiene que quedarse ahí. Y trabajamos prácticamente las 24 horas, trabajamos para ellos. Ahí estuvimos trabajando fuerte durante 5 años por ahí. Y otras empresas similares. Después de eso ya pasamos a las grúas ya. Una que eso estuvimos bien ya, todo el mundo ya empezó a tener, ya otros colegas también tenían, ya no era novedad. Entonces, como las primeras grúas. Pero nosotros como fuimos los primeros, nosotros nos especializamos en ese trabajo. Y es un trabajo aparentemente sencillo, pero un trabajo muy delicado. Y entonces la gente nos pide a nosotros, a lo mejor no por el precio, sino porque nosotros hacemos bien el trabajo. Y nuestros principales clientes de la grúa es increíble, ¿sabes quiénes son? Las empresas de publicidad. Nosotros, por ejemplo, hicimos un montaje de estas pantallas LED que en Asunción, de casi todas las pantallas LED nosotros montamos con las grúas. Increíble, una cosa que nosotros no teníamos pensado, ¿verdad? Pero la gente tiene que montar su pantalla y te cuesta carísima la pantalla LED. Y llevar allá arriba. Hay poca gente que puede hacer, nosotros tenemos la gente. Y tenemos grúas buenas, entonces nos pedían. Nosotros trabajamos para todas las empresas de publicidad, trabajamos nosotros. Y yo tuve un evento el año pasado, evento de salud, muy importante, que lo obligó a mi hijo a quedarse al frente, ¿verdad? Fue circunstancia de la vida que lo obligaron a yo a tomar la rienda del negocio. Y mi hija mayor y mi hijo mayor, los dos. Por eso estoy bien, estoy estudiando. Y porque mi médica me dijo que el estudio podía ser parte de mi recuperación de la salud. Una actividad conveniente para mí. Y por recomendación médica. Y es un grupo de distribuidores de varilla de Paraguay, unos empresarios como yo, jóvenes, entusiastas, que queríamos hacer algo al país. Nos parecía
qué podíamos hacer explotar nosotros esa industria emblemática del país y nos metimos ahí y nosotros lo compramos separados. Y el primer año de la facultad al año se hace una Expo Marketing. Y en mi grupo de trabajo, eso éramos 4, yo presenté una casa y ganamos unos premios. ¿Qué es esta casa? Es una casa móviles y es modular también, pues se puede acoplar, se puede llevar a cualquier lado. Es económica, es térmica, es acústica. Y que para triunfar, digo yo, hay que tener constancia. Y que un empresario es un solucionador de problemas. No hay que tener miedo a los problemas. Un empresario es una persona que soluciona los problemas minuto a minuto. Cada rato aparecen problemas. De diferente índole. Y una medida que es capaz de solucionar los problemas, uno va creciendo y va triunfando. La industria de la construcción genera mucha fuente de empleo en nuestro país y es uno de los motores de crecimiento de nuestra economía. De ahí la importancia de que haya patriotismo en las obras públicas paraguayas, en palabras del ingeniero Hugo Florentín, así como también que sepamos aprovechar el boom de este sector, tal cual lo hizo Chacoré con Sergio Ferreira al frente. Gracias por compartir con nosotros esta edición y hasta un siguiente capítulo.